Bienvenidos una vez más a mi canal, su dosis semanal de dramas, intrigas y romances que nos llegan desde la lejana, pero cada vez más cercana, Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las nuevas series turcas que están arrasando, esos culebrones llenos de secretos, pasiones desbordantes y giros inesperados que te atrapan desde el primer minuto. Si eres como yo y te encanta perderte en historias que te hacen reír, llorar y morderte las uñas, entonces prepárate porque este vídeo es para ti. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Tenemos mucho que compartir. Ahora sí, vamos al lío. ¿Están listos para descubrir esas series turcas que les robarán el sueño? Pues agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido por los estrenos más candentes. La primera serie de la que quiero hablarles se llama Sombras del pasado. Esta serie es un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento. La historia gira en torno a Elif, una joven abogada que regresa a su pueblo natal después de la misteriosa muerte de su padre. Elif está decidida a descubrir la verdad detrás de este trágico suceso, pero cuanto más investiga, más oscuros secretos familiares salen a la luz. Lo que parece un simple accidente rápidamente se revela como una compleja red de mentiras, traiciones y pasiones prohibidas. Lo que realmente me enganchó de Sombras del pasado es la atmósfera. La serie tiene un tono sombrío y misterioso que te envuelve desde el principio. La fotografía es preciosa con paisajes impresionantes que contrastan con la oscuridad de los secretos que se esconden en el pueblo. Además, la actuación es impecable. La protagonista, Elif, está interpretada por una actriz increíble que logra transmitir a la perfección la determinación y la vulnerabilidad del personaje. Y el resto del elenco también es fantástico, cada uno aportando su propia dosis de misterio y complejidad a la historia. Prepárense para no poder dormir hasta resolver cada uno de los enigmas. Pero no se equivoquen, Sombras del pasado no es solo un thriller al uso. La serie se adentra en las profundidades de la psique humana, explorando temas como el trauma, la culpa, la redención y el peso de las tradiciones. Elif no solo debe enfrentarse a una conspiración que amenaza su vida, sino también a sus propios demonios internos, a los fantasmas de su infancia y a las expectativas de una comunidad que se aferra a un pasado idealizado. La serie te obliga a cuestionar la naturaleza de la verdad, a preguntarte si realmente conocemos a las personas que amamos y a reflexionar sobre el legado que dejamos atrás. La dirección de Sombras del pasado es magistral. El director juega con las luces y las sombras para crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Los planos detalle de los rostros de los personajes revelan sus emociones más ocultas. Y la banda sonora, con sus melodías inquietantes y melancólicas, acentúa la sensación de peligro y desasosiego. Además, la serie está llena de simbolismos y metáforas que enriquecen la narrativa y la hacen aún más interesante. Desde el viejo caserón familiar, que se erige como un monumento a los secretos del pasado, hasta el bosque que rodea el pueblo, que se convierte en un laberinto de misterios y peligros, cada elemento de la serie contribuye a crear una atmósfera única e inolvidable. Y hablemos del elenco porque son verdaderamente excepcionales. La actriz que interpreta a Elif, cuyo nombre prefiero no revelar para evitar spoilers, es una revelación. Logra transmitir la complejidad del personaje con una sutileza y una naturalidad asombrosas. Su mirada, a veces desafiante, a veces vulnerable, te atrapa desde el primer momento. Y los actores que interpretan a los demás personajes principales, como el tío de Elif, el jefe de policía del pueblo y la misteriosa vecina, son igual de talentosos. Cada uno de ellos aporta su propia dosis de misterio y ambigüedad a la historia, haciendo que sea aún más difícil adivinar quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Otra serie que no puedo dejar de recomendarles es El Jardín de las Ilusiones. Esta es una historia de amor, pero no una historia de amor cualquiera. Es una historia de amor prohibido, de segundas oportunidades y de los sacrificios que hacemos por la felicidad. La trama se centra en Deniz, una exitosa diseñadora de jardines que regresa a Estambul después de años viviendo en el extranjero. Allí se reencuentra con su antiguo amor, Murat, quien ahora está casado y tiene una familia. La chispa entre ellos se reaviva de inmediato, y ambos se ven obligados a cuestionar sus vidas y sus decisiones. ¿Serán capaces de resistir la tentación? ¿O se dejarán llevar por la pasión y pondrán en riesgo todo lo que han construido?
El Jardín de las Ilusiones es una serie muy emotiva y conmovedora. Te hace reflexionar sobre el amor, el destino y las elecciones que tomamos en la vida. La química entre los protagonistas es palpable y te enganchará desde el primer momento. Además, la serie está llena de momentos hermosos y poéticos, con una banda sonora preciosa que te tocará el corazón. Si eres un romántico empedernido, esta serie es para ti. Pero El Jardín de las Ilusiones no es solo un melodrama romántico. La serie también explora temas como la culpa, el arrepentimiento, el perdón y la búsqueda de la felicidad. Deniz y Murad no son simplemente dos amantes que se reencuentran después de años separados. Son dos personas que han cometido errores en el pasado, que cargan con el peso de sus decisiones y que buscan una segunda oportunidad para ser felices. La serie te obliga a ponerte en su lugar, a comprender sus motivaciones y a cuestionar tus propias convicciones sobre el amor y la fidelidad. Además, El Jardín de las Ilusiones es una serie visualmente impresionante. Los paisajes de Estambul con sus jardines exuberantes, sus calles laberínticas y sus vistas panorámicas del Bósforo, son un personaje más de la historia. La fotografía es cuidada y elegante con colores vibrantes y una iluminación que realza la belleza de los escenarios. Y el vestuario de los personajes, especialmente el de Deniz, es impecable con diseños sofisticados y modernos que reflejan su personalidad y su estilo. Y por supuesto, no puedo dejar de hablar de las actuaciones. Los actores que interpretan a Deniz y Murad tienen una química increíble. Logran transmitir la pasión, la tensión y la vulnerabilidad de sus personajes con una naturalidad y una sinceridad que te hacen creer en su historia de amor. Y los actores que interpretan a los demás personajes, como la esposa de Murad, sus hijos y los amigos de Deniz, también son fantásticos. Cada uno de ellos aporta su propia perspectiva a la historia, enriqueciéndola y haciéndola aún más interesante. Pasemos ahora a una serie con un toque más ligero, pero no por eso menos adictiva, La Chef enamorada. Esta comedia romántica te hará reír a carcajadas y te abrirá el apetito. La historia sigue a Aisée, una joven chef con un talento increíble, pero con poca confianza en sí misma. Un día su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Demir, un famoso crítico gastronómico con un paladar exigente y un corazón de piedra. A pesar de sus diferencias, Aisée y Demir se sienten atraídos el uno por el otro, y juntos emprenden un viaje lleno de sabor, romance y momentos divertidos. La Chef enamorada es una serie refrescante y optimista. Te hará reír a carcajadas con las ocurrencias de los personajes y te enamorará con la química entre los protagonistas. Además, la serie está llena de escenas de cocina espectaculares que te harán querer correr a preparar un festín. Si buscas una serie divertida y romántica para desconectar del estrés del día a día, La Chef enamorada es la opción perfecta. Pero La Chef enamorada no es solo una comedia romántica ligera. La serie también explora temas como la autoestima, la superación personal y la importancia de perseguir tus sueños. Aisée no es simplemente una chica torpe y enamoradiza. Es una joven talentosa que debe enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades para alcanzar su máximo potencial. Y Demir no es simplemente un crítico gastronómico arrogante y despiadado. Es un hombre que ha sufrido en el pasado y que ha construido una coraza para protegerse del dolor. La serie te muestra cómo estos dos personajes se ayudan mutuamente a crecer y a superar sus obstáculos, encontrando el amor y la felicidad en el proceso. Además, La Chef enamorada es una serie que celebra la gastronomía turca. Las escenas de cocina son espectaculares, con platos deliciosos y coloridos que te harán salivar. La serie te muestra la riqueza y la diversidad de la cocina turca, desde los platos tradicionales hasta las creaciones más innovadoras. Y te invita a descubrir los sabores, los aromas y las texturas de una cultura culinaria milenaria. Y por supuesto, no puedo dejar de hablar de las actuaciones. Los actores que interpretan a Aisée y Demir tienen una química maravillosa. Logran transmitir la atracción, la tensión y el humor de sus personajes con una naturalidad y una gracia que te hacen reír a carcajadas. Y los actores que interpretan a los demás personajes, como los compañeros de trabajo de Aisée, los amigos de Demir y los miembros de sus familias, también son fantásticos. Cada uno de ellos aporta su propia dosis de humor y encanto a la serie, haciéndola aún más divertida y entretenida. Pero si lo que buscan es una serie con más drama, intriga y acción, entonces les recomiendo El legado prohibido. Esta serie es un thriller político que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto.
La historia gira en torno a Ali, un joven abogado idealista que se ve envuelto en una conspiración que amenaza con desestabilizar el país. Ali deberá luchar contra poderosos enemigos para proteger a su familia y descubrir la verdad detrás de este oscuro complot. El legado prohibido es una serie trepidante y llena de acción. Te sorprenderá con sus giros inesperados y te mantendrá en tensión constante. La serie está muy bien escrita y dirigida, con personajes complejos y una trama que te enganchará desde el principio. Si te gustan las series de intriga política con un toque de acción, El legado prohibido es una apuesta segura. Pero El legado prohibido no es solo un thriller político. La serie también explora temas como la corrupción, la justicia, la lealtad y el sacrificio. Ali no es simplemente un abogado idealista que lucha contra el poder. Es un hombre que debe enfrentarse a dilemas morales complejos, que debe tomar decisiones difíciles y que debe sacrificar sus propios intereses para proteger a su familia y a su país. La serie te obliga a cuestionar la naturaleza del poder, a reflexionar sobre la importancia de la justicia y a preguntarte qué estarías dispuesto a hacer para defender tus convicciones. Además, El legado prohibido es una serie que te sumerge en el mundo de la política turca. La serie te muestra los entresijos del poder, las intrigas palaciegas y las luchas de intereses que se libran detrás de las bambalinas. Y te invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Turquía en el siglo XXI, como la corrupción, el terrorismo y la polarización política. Y por supuesto, no puedo dejar de hablar de las actuaciones. El actor que interpreta a Ali es carismático y convincente. Logra transmitir la determinación, la inteligencia y la integridad de su personaje con una naturalidad y una fuerza que te hacen creer en su causa. Y los actores que interpretan a los demás personajes, como los miembros de la conspiración, los aliados de Ali y los miembros de su familia, también son fantásticos. Cada uno de ellos aporta su propia dosis de intriga y tensión a la serie, haciéndola aún más emocionante y cautivadora. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Secretos de Familia. Esta serie es un drama familiar con tintes de misterio que te hará reflexionar sobre los lazos que nos unen y los secretos que guardamos. La historia se centra en tres hermanas, Ada, Leila y Asl, que se reencuentran después de años separadas por un trágico suceso. A medida que intentan reconstruir su relación, descubren que su familia está llena de secretos oscuros que amenazan con destruirlos. Secretos de Familia es una serie emotiva y conmovedora. Te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, el perdón y la superación personal. La serie está muy bien actuada, con personajes complejos y realistas que te tocarán el corazón. Si te gustan los dramas familiares con un toque de misterio, Secretos de Familia es una serie que no te puedes perder. Pero Secretos de Familia no es solo un drama familiar. La serie también explora temas como el trauma, el duelo, la culpa y la reconciliación. Ada, Leila y Al no son simplemente tres hermanas que se reencuentran después de años separadas. Son tres mujeres que han sufrido en el pasado, que cargan con el peso de sus secretos y que buscan una manera de sanar sus heridas. La serie te obliga a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la empatía y el perdón en las relaciones familiares. Además, Secretos de Familia es una serie que te sumerge en la vida cotidiana de una familia turca. La serie te muestra sus costumbres, sus tradiciones y sus valores. Y te invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la sociedad turca en el siglo XXI, como la igualdad de género, el respeto a la diversidad y la lucha contra la violencia doméstica. Y por supuesto, no puedo dejar de hablar de las actuaciones. Las actrices que interpretan a Ada, Leila y Al son excepcionales. Logran transmitir la complejidad, la vulnerabilidad y la fortaleza de sus personajes con una naturalidad y una sinceridad que te hacen conectar con sus historias. Y los actores que interpretan a los demás personajes, como los padres de las hermanas, sus parejas y sus amigos, también son fantásticos. Cada uno de ellos aporta su propia dosis de drama y emoción a la serie, haciéndola aún más conmovedora e impactante. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las nuevas series turcas que te engancharán de principio a fin. Hemos explorado thrillers psicológicos como Sombras del pasado, historias de amor prohibido como El jardín de las ilusiones, comedias románticas como La chef enamorada, thrillers políticos como El legado prohibido y dramas familiares como Secretos de Familia. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y que disfruten tanto como yo disfruté descubriéndolas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo.
Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series turcas. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y decirme cuál de estas series les ha llamado más la atención y cuál están deseando ver. También me encantaría saber qué otras series turcas les gustan y qué temas les gustaría que tratara en futuros vídeos. Y si han visto alguna de estas series, cuéntenme qué les pareció. ¿Coinciden con mi opinión? ¿Hay algún detalle que me haya escapado? Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus experiencias. Además, si les gustan las series turcas, les recomiendo que investiguen un poco sobre la historia y la cultura de Turquía. Conocer el contexto cultural de estas series puede enriquecer su experiencia y ayudarles a comprender mejor las motivaciones de los personajes y los temas que se exploran. Pueden leer libros, ver documentales o incluso buscar información en Internet. Hay un mundo de conocimiento esperando a ser descubierto. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Adiós. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. No se queden atrás y sigan explorando este fascinante universo. Hasta la próxima.